Esta foto de acá muestra la evolución artificial del choclo, pero no mediante transgénesis, sino mediante cruzas. ¿Sí? El choclo era una planta, una vaina bastante pequeñita, y mediante cruzas durante cientos de años, tal vez miles de años acá en América, en Mesoamérica, esto se fue finalmente transformando, y sobre todo en los cambios de las últimas décadas, en el choclo que conocemos hoy en día, solo mediante cruzas y mediante otras técnicas inespecíficas, no como las que vamos a ver ahora, que es la transgénesis, y que generalmente se refiere, cuando uno habla de transgénesis, a un proceso de modificación genética que es más directo y más específico, y que generalmente involucra el traspaso de un gen de una especie a otra, y a veces entre reinos incluso de la vida, ¿verdad? No necesariamente de organismos de la misma especie. Entonces es importante esa diferencia, ¿verdad? Por una parte, todos los alimentos que consumimos hoy en día son modificados genéticamente, pero no son transgénicos. Han sido modificados mediante cruzas y mediante otros procesos inespecíficos. Solo en el último tiempo podemos modificarlos específicamente mediante transgénesis, insertando un gen en particular, que conocemos en general bastante bien, casi en un 100%, su comportamiento. En cambio, estas otras modificaciones genéticas, en general no podemos conocer su comportamiento, pero cuando uno traspasa un gen específico, ahí sí se puede. Estos organismos a los cuales se les inserta un gen exógeno de otra especie, se les suele llamar en inglés GMO, por Genetically Modified Organism, o se le llama OMG en español. Esto generalmente y tradicionalmente se ha hecho en bacterias, en levaduras o en plantas. ¿Sí? Comercialmente en bacterias, levaduras o en plantas. Pero en animales en general se hace solamente en forma experimental. Hay un montón de candidatos de animales transgénicos, pero son todos experimentales, excepto uno que hace muy poco, hace un par de años lo aprobó la FDA, que es un salmón de rápido crecimiento, y ese es el primer animal transgénico comercial que se cultiva en piscinas cerradas en Canadá. Pero en general sí hay muchas plantas de cultivo que son comerciales y que son transgénicas. Esto comenzó hace bastante tiempo, pero de todas maneras dentro del último periodo de la década anterior, ¿verdad? Del siglo anterior. Esto es algo reciente relativamente, de las últimas décadas. Primero se experimentó con el traspaso artificial de genes de una bacteria a otra, como lo hemos visto anteriormente, mediante transformación artificial. Pero por otra parte, ya en los 80 se empezaron a crear plantas transgénicas, y en los 90 esto se disparó en general con los productos transgénicos comerciales masivos, sobre todo la soya, el algodón o el maíz transgénico, que hoy en día son la mayoría del que se cultiva. En una gran parte del mundo se cultivan productos transgénicos, ciertamente en Latinoamérica, en América es un lugar importante donde se cultivan transgénicos, y una buena parte de la soya es transgénica, el 85%, hoy en día incluso sobre el 90% de la soya que se cultiva es transgénica, también sobre el 75% del maíz que se cultiva hoy en día es transgénico, y así con otros cultivos, el algodón, la papaya, la canola. La gran mayoría de los cultivos de estas especies hoy en día son de hecho transgénicos, y el cultivo el número de hectáreas dedicada a los transgénicos ha ido aumentando en forma muy rápida en las últimas décadas. ¿Sí? Entonces acá podemos ver como, por ejemplo, en un origen, la soya, el algodón ocupaba, que estos son los ejemplos transgénicos de el maíz, el algodón y la soya, y en un principio, por supuesto, pocas de las hectáreas eran ocupadas por estas variedades transgénicas. Hoy en día, la mayoría de las hectáreas del mundo que se dedican a cultivar soya, algodón o maíz crecen cultivos transgénicos. Los transgénicos son de bastantes variedades y vamos a ver algunos en detalle, pero lo más común es la resistencia a herbicidas, pero también hay resistencia a insectos, enriquecimiento con vitaminas, resistencia a peste, resistencia a virus, son transgénicos comunes también. Esta página web, que es de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, que es del Centro para Información en Biotecnología Nacional de Estados Unidos, en esta base de datos, como les explicaba anteriormente en las otras clases, es una base de datos que tiene la mayoría de los papers relevantes que se han publicado en las áreas médicas o y en las áreas biológicas, sobre todo de la parte más bien molecular. No solamente está la mayoría de los papers, también están la mayoría de las secuencias de ADN publicadas relacionadas. Si uno hace una búsqueda muy genérica, GMO Food Safety, seguridad alimentaria de los GMO,
podemos ver que hay muchos estudios, ¿verdad? 1000 estudios, 1200 estudios. Y es porque esto es un tema que se ha estudiado bastante, por supuesto. Y luego de muchos años de estudio, se ha llegado a la conclusión general de que los transgénicos no son un problema para la salud humana. En general, las voces que hablan de que los transgénicos pueden ser por sí mismos un problema para la salud humana no tienen base científica. ¿Sí? Diría que la gran mayoría de los estudios, y definitivamente los estudios revisados profundamente, señalan que los transgénicos no provocan ningún impacto a la salud humana. Llevamos a lo menos 20 años consumiendo productos transgénicos y, como les digo, hasta ahora no hay ningún estudio que avale que exista algún impacto de los transgénicos en la salud humana. Ahora, a diferencia de los alimentos tradicionales, los alimentos y los productos transgénicos son testeados durante años en laboratorios tremendamente especializados, y algunos de los alimentos transgénicos que se han generado ciertamente han provocado problemas, al igual que muchos medicamentos, por ejemplo. Así que los transgénicos, esa es un poco su gracia, son testeados como si fueran medicamentos. Y algunos de esos transgénicos sí se han encontrado problemas, y en general, en base a estos casos que son casos aislados y que no han llegado a generar un producto comercial, sino que se pararon en la etapa de laboratorio, en base a estos casos es que en general se han generado muchos de los mitos que hay alrededor de los productos transgénicos. Por ejemplo, hay un mito que habla de que los transgénicos pueden provocar cáncer. Y esto es una idea bastante rebuscada, pero tiene el siguiente principio. Lo que pasa es que en unos transgénicos experimentales se dieron cuenta, los investigadores se dieron cuenta de que estos genes podían pasar a las células del intestino grueso en personas que se les había removido el intestino delgado. Entonces el intestino delgado se les había sacado a estas personas por una enfermedad y podían ver que algunos de los transgenes estaban en algunas células del intestino grueso. Ahora, por supuesto que esas células pronto van a ser reemplazadas por otras células y no quedará nada de ese transgen. Pero hay una evidencia de la movilidad del transgen y eso no es menor. Entonces de aquí viene la siguiente idea de que ¿qué pasa si ese transgen se ubica en una parte que entorpece o modifica el crecimiento celular? Bueno, una modificación, una mutación que causa cambios en el crecimiento celular ciertamente puede convertirse en un tumor, porque un tumor es un descontrol del crecimiento celular por parte de un tejido. Sin embargo, nunca ha existido un caso, por supuesto, ni remotamente. Pero existe la pregunta, si es capaz de integrarse en algunos casos específicos, como estas personas sin intestino, bueno, tal vez existe esta probabilidad. Ahora, ustedes saben que la mayor parte del ADN, por supuesto, que es ADN basura, y la parte encargada del crecimiento celular es una parte menor. Por lo tanto, la probabilidad es tremendamente escasa y por eso nunca ha ocurrido. Y más encima, tenemos que contar que las personas que en donde se vio este traspaso, realmente las personas que no tenían intestino, en donde se digiere, por supuesto, casi toda la comida. Entonces, es un caso excepcional, ¿verdad? Pero esto puede llevar a esta idea de que eventualmente puede causar un cáncer, ¿verdad? Pero se entiende que es un pensamiento muy imaginativo y excepcional y que definitivamente nunca ocurrió. Hubo un experimento también de otro grupo en donde personas que eran alérgicas a la nuez, cuando se les dio un transgénico que contenían proteínas de nuez, también fueron alérgicos a este transgénico. Ellos comieron soya y que tenía este transgen de nuez y por lo tanto, claro, las personas que eran alérgicas a la nuez también tenían alergia a esta soya en particular. Pero también se entiende, y habiendo visto un poco sobre el sistema inmune, entienden que en el fondo esto tiene cierto sentido, ¿verdad? Porque la persona generaba una reacción inmune contra las proteínas de la nuez en particular, contra estas proteínas de la nuez en particular, y si estas proteínas eran generadas en la soya, bueno, obviamente también podían causar alergia, ¿verdad? Pero hay todo un mito relacionado con la idea de que los transgénicos podrían causar alergias, y por supuesto que no hay ningún caso demostrado en lo absoluto, ¿sí? Solamente está este caso en particular y tal vez de aquí es que viene este mito. Hay otro experimento en donde un transgen en particular que estaba en una papa se le dio de alimento a ratones y los ratones no murieron, pero tuvieron problemas de desnutrición. Por lo tanto, efectivamente, esa papa transgénica fue tóxica para los ratones, ¿sí? Entonces, hay varios casos experimentales de transgénicos que nunca han llegado a ser productos comerciales porque se prueban durante años. Pero que obviamente, como se ha explorado mucho el tema, han dado origen a muchos de los mitos que existen. Pero
Que les quede claro entonces, los estudios más serios y hechos durante décadas dicen que no hay ningún problema, no hay ningún perjuicio que los transgénicos por sí mismos puedan causar a los humanos. Ahora, hay algunas realidades sobre los organismos transgénicos, sobre los organismos genéticamente modificados, que sí son ciertas y que de alguna forma como sociedad tenemos que enfrentarlas. Da la impresión de que los organismos transgénicos llegaron para quedarse, porque cada vez hay más hectáreas cuando se descubre, cuando se inventa un transgénico que es muy eficiente. Todas las hectáreas se dedican a él, por lo tanto da la impresión de que los transgénicos es algo que va a continuar cada vez más potente, y por lo tanto tenemos que sí conocer cuáles son sus problemas. Uno de los problemas potenciales, pero quiero hablarles de esto en particular, es la competencia con las especies que ya están. ¿Y por qué no uso directamente esta frase, competencia con especies nativas? Porque todos los cultivos que nosotros hoy en día tenemos, de todos los cereales, de todos los vegetales que consumimos, no se parecen muy poco a los efectivamente nativos, es decir, los que eran los naturales del lugar, ¿verdad? Durante miles de años, no solamente nuestras culturas, sino las culturas anteriores, han ido modificando genéticamente mediante cruzas los productos agrícolas, y hoy en día, como veíamos con el caso del choclo, ya los de hoy no se parecen nada a los anteriores, a los originales. El caso del choclo, del maíz, es un caso muy interesante porque aún existe la especie efectivamente nativa, y por supuesto que la especie efectivamente nativa era muy pequeñita y no se parece nada al choclo original. Primero los grupos precolombinos cultivaron las mejores variedades de choclo hasta que llegaron a ciertas variedades de choclo, todas mucho más grandes y más atractivas desde el punto de vista nutricional, y luego en los 70 esas variedades fueron irradiadas con luz ultravioleta, se le agregaron químicos y seleccionaron de esta forma inespecífica aquellas variedades genéticas que eran las más convenientes para el mercado, y esas son las que hoy en día consumimos. El caso del choclo es un caso especial porque la verdad que la mayoría de las especies que hoy en día consumimos de importancia agrícola, tenemos muy poca idea de cómo era la especie nativa, la especie original. Tenemos ciertas ideas, por ejemplo, de que el genoma del trigo original era mucho más pequeño que el que hoy en día cultivamos, pero el caso del choclo es un caso en que todavía se conserva bien la especie nativa, y por lo tanto podemos ver claramente la influencia cultural hacia el choclo que tenemos hoy en día. Y por lo tanto los cultivos transgénicos, que son los nuevos, no competirían contra especies nativas, porque las especies nativas fueron desplazadas por la agricultura tradicional. Sin embargo, sí competirían contra el acervo cultural. Las variedades de choclo que existen, sobre todo en México o en Perú, o las variedades de papas, por ejemplo, que existen en Chile, son productos ciertamente de la modificación genética tradicional mediante cruzas. Sin embargo, son un acervo cultural que por supuesto que debemos pensar si vale la pena mantener. ¿Y por qué? Bueno, porque los cultivos agrícolas tradicionales inevitablemente tienden a la homogeneización. A los cultivos agrícolas tradicionales les interesan 2 o 3 variedades que son las más rendidoras o las que el público quiere, y todas las otras variedades en realidad no les interesa. Entonces, no por los transgénicos, sino porque el cultivo agrícola tradicional tiende a esta homogeneización. Y por supuesto que los transgénicos harían el cultivo agrícola más eficiente. Por lo tanto, sí seguramente llegaría un momento en que, así como llega un momento hoy en día en que la mayoría de los cultivos ya no son tradicionales precolombinos, sino que son masivos, va a llegar un momento tal vez en que la mayoría de esos cultivos sí van a ser transgénicos. Y por lo tanto van a aportar en cierta forma a esta homogenización, pero que en realidad es propia de la agricultura. Y que lleva miles de años en ese proceso, pero sobre todo los últimos 200 años en una forma tremendamente masiva, mediante el uso más eficiente y más intensivo del suelo, después de la revolución agrícola en el tiempo de la revolución industrial. Entonces hay que tener en claro que de todas maneras estos transgénicos vienen a competir, al igual que la agricultura masiva, con el acervo cultural de una región que podemos querer mantener, al menos en algunos casos específicos. Sin embargo, el problema más relevante, lejos, el más relevante
del uso de los transgénicos es que los transgénicos, los GMO, son propiedad de alguien. Alguien los inventó, ¿sí? Por supuesto que no inventó toda la planta, simplemente le transfirió un gen que también era natural. Sin embargo, esta planta, que tiene un ADN diferente, porque tiene un gen extra, un par o más de un gen, generalmente un sistema genético de algunos genes extra, le pertenece a alguien. Y por lo tanto, si un campesino crece un choclo y luego quiere un choclo transgénico y luego quiere sacar semillas a partir de ese choclo para cultivar una siguiente generación de choclo, no puede hacerlo, porque esa semilla que él cultivó le pertenece a el dueño de la patente del transgénico. Entonces, esto es un problema, ¿verdad? Y debe ser regulado. Esto en general no es un problema cuando transan las grandes empresas, porque las grandes empresas de todas maneras también se transan variedades. Hay ciertas variedades que sí le pertenecen a ciertas empresas y son variedades que no son transgénicas, pero que igual tienen propiedad. Por lo tanto, a nivel de grandes empresas esto no es un problema tan importante, pero sí es un problema al nivel de los agricultores locales y pequeños agricultores. Por lo tanto, es importante que todas estas tecnologías que finalmente se van a usar en forma masiva, no hay ningún problema en que se utilicen, pero siempre se debe proteger a los más pequeños, y que eso es un problema generalmente en nuestras sociedades. En general da la impresión de eso sí que gran parte del temor a los transgénicos tiene que ver con que son una tecnología nueva y que no se conoce y que tiene que ver con el alimento, ¿verdad? No hay razones reales científicas que apoyen, que digan que hay problemas a la salud. Sin embargo, en general hay un temor en la mayoría de la población. La población especializada, la gente que sabe biología molecular, en general el 70 al 80% está a favor de que se avance en los sistemas transgénicos comerciales. Pero en cambio, un porcentaje similar de un 70% de la población en general no especializada le teme a los transgénicos y no quiere que esto avance. Por lo tanto, claramente acá hay un asunto de que esto es una novedad y que no ha sido probado. Esto por supuesto que no pasa con todos los productos. Ha pasado con los transgénicos porque hay más revuelo y porque tal vez se conocen menos sus principios. Como se desconocen sus principios, entonces se les temen. Pero acá a Chile han llegado un montón de cultivos y siempre muestro el kiwi porque cuando yo era chico no había kiwi en Chile. El kiwi llegó, no sé, cuando yo tenía como 12 años, 15 años, una cosa así, y se llenó de kiwi. Y a nadie le preocupó el ambiente, ni los cultivos tradicionales, ni si nos hacía bien o mal. Por lo tanto, claramente esto de que lo nuevo nos asusta es algo que se le pone más ojo a los transgénicos que lo normal. Es incorrecto tal vez que aquello ocurra por un problema de desconocimiento de cómo funciona molecularmente, ¿sí? Pero sí es correcto respecto a la protección de los más pequeños en las regulaciones. En Chile la ley es bastante ambigua. La ley permite la producción de transgénicos, pero para la producción de semillas, no para la producción de productos. Entonces en Chile, por ejemplo, hay algunas hectáreas dedicadas a el cultivo de melón transgénico, pero esos melones no se pueden vender como melones, solo se pueden vender sus semillas. Por lo tanto, no es correcto decir que uno ha comido un tomate transgénico. A veces la gente lo dice de esta forma y no, son tomates larga vida que se han hecho mediante cruzas, pero no transgénicos. En Chile no se pueden consumir productos transgénicos, no se pueden vender. Sí se pueden sembrar semillas, sembrar plantas para multiplicación y para generación de semillas, y no es poco lo que se siembra. Pero por otro lado, por supuesto, todo lo que se vende o muchas de las cosas que se venden en el supermercado tienen soya, extractos de soya o extractos de maíz, y sobre el 80-90% de la soya y el maíz que se cultiva en el mundo es transgénica. Por lo tanto, no cabe duda, y de hecho así lo lista Greenpeace, de que la mayoría de los productos del supermercado que contienen extractos de soya o maíz, que son casi todos, esa soya y ese maíz tienen un origen transgénico. Por lo tanto, de todas maneras, nosotros en Chile sí consumimos productos que tienen un origen transgénico. Es solamente que esos productos no son producidos en Chile propiamente tal. En Chile solamente se comercializan semillas. Y por eso la ley es tan ambigua, y por eso han habido algunos intentos de cambiar esta ley. Por ejemplo, la ley Monsanto intentaba un poco modificar esta situación,
porque en Chile, como les vuelvo a repetir, sí se siembran transgénicos. Eso es lo que no se comercializan sus productos, pero sí se venden sus semillas a nivel internacional y sí importamos productos que contienen extractos de transgénicos. Me quedo con esta frase y este caso del maíz, que ya se lo expliqué un poco, y esto también es otro caso que es interesante. Este es un pollo de carne y este es un pollo ponedor de huevos. Ambos son individuos adultos, ¿sí? Han sido también modificados durante bastantes décadas y hoy en día están adaptados para lo que el productor y el consumidor quieren realmente, ¿sí? No tiene sentido decir que lo que consumimos es en algún caso natural o nativo. No, todo es modificado, solo que no mediante transgénesis, ¿sí? Pero sí son modificados genéticamente.